Los Caballeros es una obra cómica de Aristófanes que se desarrolla en la antigua Atenas, en el contexto de una crítica mordaz a la política de su tiempo. A través de la figura de los caballeros, antiguos guerreros que ahora han sido reemplazados por los demagogos corruptos, Aristófanes presenta una sátira sobre el abuso de poder y la manipulación de las masas. Con aguda ironía, la obra se convierte en una reflexión sobre la moralidad, la democracia y la ambición desmedida en la política, todo esto envuelto en la hilarante y grotesca comedia característica del autor. Capítulo 1. La llegada de los caballeros. La ciudad de Atenas, esa tierra dorada que antaño fue hogar de los más valientes, de los hombres que lucharon con honor y sacrificio por la gloria y la libertad, se encuentra ahora en una encrucijada que amenaza su alma. El polvo del mercado se mezcla con el sonido estridente de las discusiones públicas. El eco de las voces del pueblo que claman justicia se ahoga en el viento que barre las callejuelas de la ciudad. Es en este Atenas convulsa donde aparece un grupo de hombres que, aunque ya no visten con la brillante armadura de antaño, siguen siendo los vestigios de lo que un día fue el orgullo de la patria, los caballeros. Han llegado no con caballos relinchando y corceles dorados bajo el sol del mediodía, sino con la determinación de quienes han sido testigos de la descomposición que la política ha sufrido. Ellos no son los antiguos guerreros que empuñaron las lanzas en los campos de batalla, sino los guerreros de una guerra más silenciosa, más sutil, la guerra de las palabras, las promesas vacías y la corrupción que se infiltra en las venas de los que deberían velar por el bienestar del pueblo. La comedia comienza con una entrada que es a la vez solemne y ridícula, como el eco de un pasado que ya no puede regresar. Los caballeros, despojados de su antigua gloria, se presentan ante los ojos del pueblo, como si la historia los hubiera abandonado, como si la política los hubiera desplazado, pero con una promesa irónica de restaurar algo que, tal vez, nunca existió realmente: el honor, la justicia, la verdad. Y mientras avanzan por las calles de Atenas, se mezclan con los ciudadanos comunes, aquellos que los miran con una mezcla de desconfianza y esperanza. ¿Qué puede hacer un caballero en una ciudad que ya no es suya? ¿Qué valor tiene la palabra de un hombre que ya no empuña la espada? En medio de todo esto, surge un personaje, Paflagonio, un hombre cuya figura desafía toda concepción de nobleza. Este hombre, un demagogo de los más bajos, se erige como uno de los grandes obstáculos en el camino de los caballeros. Es una figura grotesca, corrupta, que representa todo lo que los caballeros rechazan de la política moderna. Y, sin embargo, Paflagonio tiene el poder sobre el pueblo. Sus promesas son dulces como miel, su oratoria es tan convincente que incluso los más sabios se ven atrapados en su red de mentiras. Es el hombre de las palabras vacías, el que, con astucia y engaños, ha tomado el control de las masas. Pero los caballeros, aunque envejecidos, no están dispuestos a ceder. Han llegado con una misión que parece casi imposible: arrebatarle el poder a un hombre que ha logrado manipular a Atenas con la facilidad con la que uno mueve las piezas de un juego. La llegada de los caballeros, aunque cómica, es también una manifestación de resistencia, de esa lucha eterna entre el pasado y el presente, entre la antigua nobleza y la nueva corrupción. El pueblo observa, no sin cierta fascinación, la llegada de estos hombres que se han visto forzados a cambiar, a adaptarse a la nueva realidad. Ellos, los caballeros, ya no cabalgan con orgullo bajo las banderas de la guerra, pero llevan consigo algo aún más peligroso: la comprensión de que la política, en su forma más baja, es un juego de apariencias, de palabras, de promesas que se disuelven tan fácilmente como el viento que acaricia las ruinas de los templos. Y así, con esta entrada llena de simbolismo y burla, Aristófanes nos introduce en el mundo de los caballeros, un mundo donde la lucha por el poder es más una cuestión de manipulación y teatralidad que de justicia y honor. La ironía está en cada paso, en cada palabra que sale de la boca de estos hombres que ya no son los héroes de guerra, sino los héroes de una guerra mucho más sutil y a la vez, más corrosiva. A medida que avanzan por las calles de Atenas, no solo están desafiando a los demagogos, sino también a sí mismos. Se enfrentan a un mundo que ya no los comprende, que los ha reemplazado por aquellos que no conocen la palabra honor, pero que han aprendido el arte de la manipulación como nadie más. Y así comienza la travesía de los caballeros, una travesía que nos llevará a un enfrentamiento no solo con los enemigos visibles, sino con las sombras de una ciudad que, a pesar de su grandeza pasada, se encuentra atrapada en la decadencia de la política. Este es solo el primer paso, pero es un paso crucial. Porque, como veremos en los capítulos siguientes, lo que está en juego no es solo el control de Atenas, sino la propia esencia de la democracia, de lo que significa ser un ciudadano en una ciudad que se ha olvidado de sí misma.
Los caballeros han llegado, pero ¿serán capaces de restaurar lo que el tiempo y la política han destruido? Capítulo 2. El juicio de los demagogos. El sol de Atenas comenzaba a descender, lanzando sus últimos destellos dorados sobre el ágora, donde el bullicio habitual de la ciudad se transformaba en un murmullo inquietante. Los ciudadanos, hartos de la corrupción, de las promesas vacías y de los discursos floridos que nunca conducían a nada, se reunían en el centro de la plaza con la esperanza de que algo, o alguien, cambiara la senda que Atenas había seguido por tanto tiempo. Entre ellos, los caballeros, con rostros graves y pasos firmes, se adentraban en el terreno de las intrigas políticas, no como simples observadores, sino como actores principales en una obra cuyo desenlace parecía incierto. Había llegado el momento de un juicio, no uno común como los que los tribunales atenienses celebraban a diario, sino uno que trascendía las leyes y se adentraba en los terrenos de la moralidad y el deber cívico. Los caballeros se habían reunido, no solo con sus viejas espadas en sus cinturones, sino con una promesa que se erguía más alta que cualquier torre de Atenas, la promesa de restaurar la justicia, la equidad y el honor que, según ellos, la política había despojado de la ciudad. Los demagogos, por otro lado, no tardaron en hacer su aparición. Habían recibido el calor del aplauso popular, eran los maestros del artificio, los grandes manipuladores de las masas, y en la comodidad de su poder, confiaban en que la situación no cambiaría. Sus rostros, ajados por la ambición desmedida, eran el reflejo de la corrupción que habían sembrado en las mentes del pueblo. Entre ellos, Paflagonio, como el líder indiscutido de este grupo, se erguía con una sonrisa burlona, convencido de que no solo dominaba Atenas, sino que había logrado algo mucho más valioso, el control absoluto sobre las emociones y deseos de los atenienses. Los caballeros, sin embargo, no venían a pedir permiso. Sabían que el tiempo para las súplicas había pasado. Estaban decididos a arrancar de las entrañas mismas de la ciudad el poder de los demagogos y a devolverlo a manos de aquellos que, en su mente, comprendían el verdadero significado de la política: servir al bien común, no a los intereses personales. El juicio, entonces, comenzó en un aire tenso, electrificado por la expectativa. Los caballeros se colocaron en el centro del ágora, rodeados por una multitud expectante. Las palabras de los demagogos resonaban en las mentes de la gente, pero en la cara de los caballeros no había ni duda ni vacilación. Cada uno de ellos había pasado por la forja de la guerra y de la experiencia. Sabían que el poder de los demagogos no residía en su habilidad para gobernar, sino en su capacidad para manipular el deseo de las masas. Por ello, decidieron luchar no con la espada, sino con la palabra que, como un filo afilado, podía cortar las cadenas de la ignorancia y la corrupción. Con un gesto solemne, el líder de los caballeros tomó la palabra. Su voz, grave y decidida, comenzó a resonar entre los muros de la ciudad. Cada palabra que pronunciaba parecía una sentencia sobre aquellos que, durante tanto tiempo, habían sido los artífices de la decadencia de la ciudad. En su discurso, no solo hubo una crítica política, sino también una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, sobre cómo los líderes, cuando pierden el contacto con la realidad y con el pueblo, se convierten en monstruos que alimentan sus propios intereses mientras dejan que la ciudad se desangre. «¡Oh Atenas!», exclamó el caballero, «¿cómo has llegado a este punto? ¿Cómo se ha permitido que aquellos que prometieron ser tus salvadores te conduzcan a la ruina? Ellos, los que antes gritaban en los campos de batalla, hoy gritan en tus plazas, no para hacer justicia, sino para satisfacer sus propias ambiciones. Ellos, que usan la palabra como un veneno, que se alimentan de tu ignorancia, que han hecho de la mentira su bandera, se presentan ante ti como los guardianes de la democracia. Pero, oh Atenas, yo te digo que no es la democracia lo que defienden, sino su propio poder, y cuando la libertad es solo un disfraz para el abuso, ¿qué queda de la democracia? Nada, excepto una carcasa vacía». El discurso del caballero, aunque largo y lleno de agudas críticas, no fue solo un ataque directo a los demagogos, sino también una llamada a la reflexión. Los atenienses, atrapados entre el entusiasmo de las promesas fáciles y el escepticismo de los que ya habían visto demasiados fallos, comenzaron a tambalear en sus certezas. La palabra de los caballeros, impregnada con la sabiduría de la experiencia, comenzó a calar en las mentes de la gente. Mientras tanto, los demagogos, desconcertados por el tono tan firme y directo, intentaban contrarrestar con sus propios discursos, que eran como nubes de humo, vacíos y sin sustancia. Pero los caballeros no se detenían.
Sabían que la única forma de restaurar la justicia era arrancar de raíz las mentiras que habían sido sembradas en la ciudad. Así, continuaron, con su discurso impregnado de ira justa y de un fervor que solo aquellos que han sido testigos de la decadencia pueden entender. Con cada palabra, le arrebataron al pueblo un poco más de la ilusión que los demagogos les habían dado, y el pueblo, que antes aclamaba a los oradores corruptos, comenzó a ver la verdad detrás de las palabras de los caballeros. En medio de este clima de tensión, el juicio se volvió cada vez más una lucha por el alma de Atenas. Los caballeros no solo combatían contra los hombres que habían corrompido la política, sino también contra las sombras del miedo y la apatía que habían paralizado a la ciudad durante tanto tiempo. ¿Sería suficiente una sola voz para restaurar el orden en una ciudad que había caído tan bajo? La pregunta flotaba en el aire mientras los atenienses, como una multitud sin rumbo, buscaban respuestas entre las palabras de los caballeros. El enfrentamiento alcanzó su punto álgido cuando Paflagonio, el líder de los demagogos, se levantó, desafiando la autoridad de los caballeros con una postura arrogante. Con una sonrisa cínica, comenzó su retórica, intentando descalificar a los caballeros como antiguos guerreros caídos, incapaces de comprender las complejidades de la política moderna. Pero el pueblo, que había empezado a dudar, ya no estaba tan convencido por sus promesas. Las palabras de los caballeros, como una llamarada que derrite el hielo, habían tocado algo profundo en los atenienses, un deseo por la verdad, por un cambio real. El juicio, que parecía ser solo un simple enfrentamiento verbal, se transformó en algo mucho más grande, un despertar colectivo. En ese momento, los caballeros sabían que el resultado no dependía solo de su victoria en las palabras, sino también de su capacidad para hacer que el pueblo se levantara, que tomara las riendas de su propio destino. Aunque la batalla aún no había terminado, sabían que en la lucha por la verdad, la justicia y la democracia, no se ganaba solo con palabras, sino también con la voluntad de aquellos dispuestos a escuchar. Capítulo 3. El enfrentamiento final. La ciudad de Atenas, ya envuelta en la neblina de la tarde, se preparaba para lo que muchos consideraban el momento decisivo. La arena política que hasta entonces había sido el escenario de juegos de poder, promesas rotas y discursos vacíos, se encontraba ahora ante una confrontación directa. Los caballeros, en su determinación por restaurar el honor y la justicia, sabían que el tiempo de las palabras estaba llegando a su fin. La batalla se libraría en el campo de los hechos, y el pueblo de Atenas, siempre volátil, sería el testigo y el juez de todo lo que estaba por venir. Los demagogos, liderados por el astuto Paflagonio, no iban a ceder sin luchar. Aunque su poder había sido cuestionado, aún conservaban la habilidad de manipular las emociones del pueblo, de incitar al miedo y la desesperanza en aquellos que deseaban algo más que la pura retórica de los caballeros. Por esta razón, el enfrentamiento se desarrollaría en dos frentes, uno público y uno más oculto, donde las fuerzas de la manipulación política se entrelazaban con las del cambio real. El pueblo atenienses, al principio dividido, se había comenzado a aglutinar en torno a los caballeros. Había algo en la firmeza de sus palabras, en la sinceridad de sus miradas, que parecía despertar en los ciudadanos la antigua pasión por la justicia que Atenas había conocido en sus días de gloria. Pero, aún así, la sombra de los demagogos persistía, alimentada por la división y la desconfianza que siempre han acompañado a las grandes transformaciones. Paflagonio, por su parte, sabía que su dominio sobre Atenas no residía en la verdad, sino en su habilidad para hacerle creer al pueblo lo que necesitaba creer. Había aprendido a manipular los miedos, las esperanzas y los sueños de los atenienses. Pero mientras su oratoria se alzaba, como siempre lo hacía, con el brillo de la promesa fácil, los caballeros se preparaban para un golpe que no era solo político, sino también moral. No bastaba con un discurso más. Se necesitaba una acción que, al fin, demostrara al pueblo la verdad detrás de las palabras de los demagogos. La batalla, como bien sabían los caballeros, no podría ganarse solo con lógica ni con retórica. Atenas necesitaba un acto que despojara a los demagogos de su disfraz, que los mostrara por lo que realmente eran, manipuladores de un pueblo que, cansado de las promesas vacías, finalmente deseaba algo más. Algo verdadero. Fue entonces cuando los caballeros, con su mirada fija en la multitud, tomaron una decisión trascendental. En lugar de continuar con una confrontación verbal, decidieron presentar una evidencia irrefutable del abuso del poder de los demagogos. Un gesto audaz que sacudiría a la ciudad hasta sus cimientos. Paflagonio, al darse cuenta de que su control sobre la multitud comenzaba a debilitarse, intentó reforzar su discurso,
incrementando las promesas de riqueza y poder para aquellos que lo siguieran. Pero los caballeros no cedieron. Sabían que solo la acción directa podría cambiar el curso de los acontecimientos. Un grupo de caballeros se acercó entonces a Paflagonio, no con armas, sino con pruebas, con documentos, con registros que demostraban sus tratos oscuros con los intereses más viles. Los caballeros, en un acto de valentía política, destaparon ante el pueblo lo que había permanecido oculto, la corrupción que manchaba las promesas de los demagogos. Cada papel, cada testimonio, era una prueba irrefutable de que los discursos de Paflagonio y su séquito no eran más que sombras sobre la luz de la verdad. El pueblo, al principio incrédulo, comenzó a entender. Las falsas promesas de riqueza se disolvieron como la niebla del amanecer. Los atenienses, aquellos que antes coreaban los nombres de los demagogos, empezaron a ver a través de las mentiras, a percibir la realidad detrás del brillo de las palabras vacías. La política ya no se trataba de promesas sin fundamento, sino de hechos concretos, de acciones visibles. Paflagonio, derrotado por la evidencia, intentó huir, pero su rostro, antes lleno de confianza, ahora mostraba el temor de quien sabe que el juego ha terminado. Los caballeros no necesitaban matarlo, ni humillarlo públicamente. El pueblo había hablado por sí mismo. Los demagogos, aquellos que se habían alimentado del sufrimiento y la ignorancia, ahora se desvanecían en la oscuridad, incapaces de sostener su poder. Pero los caballeros sabían que este triunfo, aunque decisivo, no era más que el principio de algo mucho más grande. La lucha por Atenas no podía detenerse en la caída de los demagogos. El pueblo debía ser educado, debía entender que la política no se trata solo de elegir entre buenos y malos, sino de mantenerse vigilante ante aquellos que intentan manipular la verdad. Los caballeros habían ganado una batalla, sí, pero la verdadera guerra por el alma de Atenas apenas comenzaba. A medida que los atenienses se dispersaban, el ambiente en la ciudad había cambiado. El aire, antes cargado de desesperanza y frustración, ahora parecía respirar con una nueva energía. La justicia había sido restaurada, al menos por un momento. Pero como sabían los caballeros, la verdadera tarea estaba en mantener esa justicia viva, en evitar que el poder volviera a corromperse. Mientras la multitud se disolvía en las calles, los caballeros se quedaron observando el horizonte, sabiendo que el futuro de Atenas dependía ahora de lo que viniera después. Habían vencido a los demagogos, sí, pero el verdadero reto sería asegurarse de que el pueblo entendiera que el poder no debía ser un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la verdadera libertad, la verdadera justicia. En su corazón, cada caballero sabía que la victoria no estaba completa. El pueblo había dado el primer paso, pero ahora era el momento de enseñarles a caminar solos, de guiarlos para que, en el futuro, Atenas no tuviera que recurrir a los caballeros, sino que pudiera sostenerse sobre los principios de verdad, honor y justicia que siempre debieron haberla guiado. Así terminó este enfrentamiento, pero la historia de Atenas, como todas las grandes historias, continuaba escribiéndose. Y los caballeros, ahora más sabios y conscientes que nunca, sabían que la verdadera victoria sería aquella que se conquistara no en la arena de la batalla, sino en las mentes y corazones de los atenienses. Capítulo 4. El despertar del pueblo. El resplandor del amanecer llegó a Atenas con una calma inusitada, como si la ciudad misma respirara con la serenidad de una nueva esperanza. Después de la dramática caída de los demagogos, el pueblo de Atenas se encontraba en un estado de conmoción, como si, finalmente, después de años de ser manipulados, se dieran cuenta de que habían estado bajo una niebla espesa que había oscurecido sus mentes. La verdad, esa luz que tanto había estado oculta, comenzaba a brillar con fuerza, revelando las cicatrices de una ciudad que había sido gobernada por la mentira y el engaño. Los caballeros, en su victoria, no se permitían el lujo del descanso. Sabían que el reto no había terminado, pues una batalla ganada no significaba la victoria final. La lucha por la verdad y la justicia, aunque significativa, apenas había comenzado. En las calles de Atenas, se respiraba una atmósfera de duda, pero también de esperanza, como si el pueblo, finalmente libre de las garras de los demagogos, tuviera que aprender a caminar de nuevo, esta vez sin la guía de aquellos que les habían llevado por caminos erróneos. El despertar del pueblo era tanto un proceso doloroso como liberador. Los atenienses se reunían en las plazas, conversaban con una intensidad nueva, como si intentaran comprender las implicaciones de lo que acababan de vivir. La caída de los demagogos no era solo un cambio de líderes, sino un cambio en la forma en que debían pensar sobre el poder, la política y la responsabilidad colectiva.
Atenas no solo necesitaba nuevos gobernantes, necesitaba una nueva forma de entenderse a sí misma. Los caballeros, conscientes de esta necesidad, comenzaron a dar pasos firmes para reconstruir la confianza en el pueblo. Sabían que el primer paso era la educación. No bastaba con sacar a los corruptos del poder, había que sembrar las semillas de una sociedad más madura, más crítica, más consciente de los peligros de la manipulación y la demagogia. Atenas debía ser enseñada a ver más allá de las promesas fáciles y a comprender la importancia de la justicia como principio fundamental en su vida política. En las plazas de la ciudad, los caballeros comenzaron a hablar, no solo a los hombres poderosos o a los nobles, sino al pueblo llano, al artesano, al campesino, al vendedor de la calle. Se les hablaba con sinceridad, con el deseo de crear un vínculo genuino entre los líderes y el pueblo. Se discutía abiertamente sobre el futuro de Atenas, sobre la necesidad de tener instituciones fuertes y transparentes, y sobre el rol activo que cada ciudadano debía jugar en la política. El pueblo, por su parte, respondía con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Habían vivido tanto tiempo en la oscuridad de la manipulación que les costaba creer que la luz realmente los guiaba ahora. Algunos, aún temerosos, no se atrevían a dar el paso hacia una verdadera participación. Otros, más valientes, comenzaban a sentirse empoderados, a reconocer que la política no era algo ajeno a sus vidas, sino que cada uno de ellos tenía el derecho y el deber de formar parte de ella. La ciudad de Atenas, en este despertar, se encontró frente a un dilema. ¿Sería capaz de sostener la victoria, de mantener la claridad que los caballeros habían traído? Los temores de caer nuevamente en las garras de los manipuladores seguían presentes. La historia de Atenas estaba llena de ciclos de corrupción y redención, de luchas por la verdad que siempre se desvanecían ante las sombras del poder. Sin embargo, los caballeros no dejaban que ese miedo se apoderara de ellos. Sabían que el trabajo debía ser continuo, que la vigilancia constante era la única manera de garantizar que la verdad prevaleciera. Había que educar, sí, pero también había que estar dispuestos a enfrentar la realidad cuando las sombras del pasado intentaran asomarse nuevamente. Atenas, en su resurgir, debía ser una ciudad que no solo celebrara la victoria sobre la corrupción, sino que también estuviera alerta a los riesgos de la complacencia. Mientras tanto, en las sombras, algunos antiguos seguidores de los demagogos, aquellos que aún no comprendían el peso de lo sucedido, comenzaban a organizarse. A pesar de su caída pública, seguían siendo figuras influyentes entre ciertos sectores de la sociedad. Estos nuevos actores, aunque menos poderosos que antes, no estaban dispuestos a ceder su influencia sin luchar. Los caballeros, aunque firmes en su visión de una Atenas renovada, sabían que su verdadera prueba sería cómo gestionarían la transición hacia un gobierno más justo, sin permitir que los ecos del pasado regresaran a corromper el nuevo orden. En las primeras semanas después de la caída de los demagogos, los caballeros comenzaron a organizar foros públicos, donde se discutían las leyes, los principios de gobierno y la moralidad en la política. Estos encuentros no solo servían como medio para educar, sino como espacios donde el pueblo podía expresar sus opiniones, cuestionar a sus líderes y participar activamente en el proceso político. Los caballeros comprendían que la democracia no era solo un derecho, sino una responsabilidad colectiva que debía ser ejercida con sabiduría. A lo largo de estas discusiones, surgieron nuevas ideas, y con ellas, nuevas esperanzas. Atenas comenzó a ser un lugar donde la política dejaba de ser el terreno exclusivo de los poderosos para convertirse en un asunto común, un espacio donde cada voz importaba. Por fin, la ciudad estaba comenzando a transformar sus estructuras y valores, buscando no solo una justicia que se impusiera desde el poder, sino una justicia que naciera de la conciencia colectiva de su pueblo. La restauración de la verdad, entonces, se entendió no solo como la derrota de un enemigo, sino como la construcción de algo nuevo. Algo que no era perfecto, pero que tenía la capacidad de crecer, de aprender de sus errores y de consolidarse con el tiempo. En este despertar, Atenas estaba descubriendo su verdadero potencial, uno que no dependía de los caballeros, sino de cada ciudadano, dispuesto a contribuir al bien común. Con este nuevo horizonte, el pueblo ateniense comenzó a caminar con una nueva conciencia, recordando que el poder real no residía en los que mandaban, sino en los que, como colectivo, decidían el rumbo de su ciudad. Los caballeros, con la mirada puesta en un futuro incierto, se retiraron por un momento a reflexionar, sabiendo que, aunque el despertar había comenzado, el camino hacia la verdadera libertad y justicia sería largo y lleno de desafíos. Pero también sabían que, por primera vez en mucho tiempo,
Atenas había dado el paso correcto hacia ese futuro. Capítulo 5. La resistencia de los poderosos. El sol de Atenas, ahora menos brillante debido a las nubes de incertidumbre, parecía reflejar la tensión que se había instalado en la ciudad después de la caída de los demagogos. Si bien los caballeros habían logrado una victoria significativa, el trabajo no estaba terminado. Habían restaurado, en teoría, la justicia, pero lo que se cernía sobre ellos era la resistencia de aquellos que habían sido derrotados, de aquellos que aún veían el poder como un tesoro que no podían abandonar tan fácilmente. Los poderosos, aquellos que durante tanto tiempo habían regido la ciudad a su antojo, no se habían rendido sin más. Aunque en apariencia su dominio había sido quebrantado, dentro de sus corazones seguía ardiendo el deseo de restaurar el viejo orden. A medida que la ciudad de Atenas comenzaba a reorganizarse bajo la influencia de los caballeros, los antiguos líderes y sus seguidores se agruparon en secreto, con la esperanza de encontrar una grieta, una oportunidad para recobrar lo que consideraban suyo por derecho. Entre las sombras de los patios de las casas de los nobles y en los rincones de las tabernas, donde los murmullos eran cada vez más frecuentes, se gestaban planes. Los líderes derrotados entendían que su influencia no dependía únicamente del poder político, sino de una red de aliados que se encontraba profundamente arraigada en la sociedad atenienses. Comerciantes, soldados, e incluso algunos filósofos y académicos que preferían el orden antiguo, se unieron en un esfuerzo por subvertir el nuevo régimen que los caballeros trataban de imponer. Sabían que el pueblo, aunque lleno de esperanza, aún era frágil, y que la democracia aún estaba por cimentarse de manera firme. Mientras tanto, los caballeros, sin darse cuenta de la magnitud de la amenaza que se cernía sobre ellos, continuaban su labor con un fervor inquebrantable. En sus discursos, habían comenzado a alentar la educación y la participación política activa del pueblo, convencidos de que solo un pueblo educado y consciente podría sostener un gobierno democrático. Habían establecido nuevas leyes para asegurar la transparencia en la administración pública, y comenzaban a restaurar el sistema judicial, que había sido corrompido por los antiguos líderes. La visión de una Atenas justa y libre comenzaba a cobrar forma, pero el camino hacia su consolidación estaba lleno de baches. Los caballeros, conscientes de la resistencia silenciosa que comenzaba a crecer en las sombras, empezaron a sospechar de la naturaleza de las tensiones sociales que se estaban desarrollando. No era solo un malestar generalizado por el cambio, sino una serie de movimientos subterráneos que, poco a poco, se estaban uniendo en un esfuerzo por desestabilizar el nuevo orden. Sin embargo, no podían contar con el apoyo de todos los sectores de la ciudad, pues algunos aún sentían la presión del antiguo régimen, temiendo que las reformas propuestas por los caballeros pudieran alterar el equilibrio de poder que tanto les había beneficiado. Un día, mientras Atenas se veía envuelta en la calma de una tarde tranquila, comenzaron a aparecer rumores. El pueblo hablaba de encuentros secretos entre aquellos que habían sido desterrados y sus antiguos aliados. Se rumoreaba que se estaban formando facciones organizadas para tomar el control nuevamente, y que sus líderes estaban dispuestos a utilizar la fuerza si fuera necesario. Aunque los caballeros confiaban en la solidez de las reformas que habían implementado, sabían que aún no tenían el respaldo total de la ciudad. La respuesta de los caballeros a esta creciente amenaza no fue una que se esperara. En lugar de actuar con la violencia que muchos anticipaban, decidieron convocar a un consejo. Esta decisión se basaba en su creencia de que la verdadera fuerza de un gobierno radicaba en su capacidad para resolver las disputas mediante el diálogo, la deliberación y el entendimiento. Atenas no debía ser una ciudad de confrontaciones, sino una comunidad que aprendiera a superar sus diferencias a través del razonamiento colectivo. El consejo convocado no era únicamente un espacio de poder, sino un acto simbólico de lo que los caballeros consideraban la verdadera esencia de la democracia. Era un intento por consolidar el poder del pueblo sobre las manos de unos pocos. Todos los ciudadanos, sin importar su clase o condición social, fueron invitados a participar en este acto histórico. Aquellos que se habían sentido al margen de las decisiones políticas, aquellos que, por años, no habían tenido voz, ahora podían ser escuchados. Era el primer paso hacia una verdadera unidad nacional. El consejo se celebró en el templo de Atenea, el corazón simbólico de la ciudad, y los caballeros, con su firmeza, hablaron directamente a todos los presentes. Hablaron sobre la importancia de la justicia, sobre la necesidad de erradicar la corrupción, pero también sobre los peligros de caer en un excesivo idealismo. Sabían que la democracia no era perfecta, que la libertad no significaba ausencia de reglas,
y que la paz no se logra simplemente eliminando a los opresores. Era necesario un compromiso continuo con el bien común, y era ese el mensaje que los caballeros trataron de dejar claro. Sin embargo, a pesar de las palabras de los caballeros, la tensión seguía creciendo. El poder de los antiguos líderes no se extinguía fácilmente. A pesar de que se reconoció públicamente que los antiguos demagogos habían fallado en su responsabilidad, sus seguidores, aunque menos organizados, no dejaban de soñar con un regreso al antiguo orden. Aunque el consejo había servido para calmar los ánimos de algunos, otros, más descontentos, consideraban que la democracia aún era un sistema débil, incapaz de sostener el poder de la ciudad como lo hacían las viejas estructuras jerárquicas. En ese contexto, se produjo un hecho que marcó la verdadera prueba para los caballeros. Una serie de disturbios estallaron en las afueras de la ciudad, donde los descontentos se agruparon bajo la promesa de un futuro mejor. Estos disturbios, aunque pequeños al principio, fueron rápidamente sofocados, pero representaban una advertencia de que la resistencia era más fuerte de lo que los caballeros esperaban. Los antiguos poderosos no se rendirían sin luchar. El reto para los caballeros era ahora no solo mantener el control de la ciudad, sino también lograr que el pueblo creyera, en su totalidad, en el nuevo orden. Sabían que el camino hacia la verdadera democracia era largo y difícil. Los cimientos de Atenas debían ser reforzados con más que palabras y leyes. Necesitaban una ciudad que no solo fuera libre de demagogos, sino que también supiera proteger su libertad y evitar que nuevos tiranos tomaran el lugar de los caídos. La resistencia de los poderosos, aunque contenida en ese momento, era una amenaza latente. Los caballeros, ahora más conscientes de la profundidad de la lucha que les esperaba, se prepararon para lo que sabía sería un largo y desafiante camino. La paz de Atenas no había sido ganada, solo se había logrado una tregua. La verdadera batalla por el alma de la ciudad comenzaba ahora. Capítulo 6. El despertar del pueblo y la lucha interna. La noche en Atenas había caído sin advertencias, y con ella, la ciudad parecía sumirse en una calma engañosa. La luz de las estrellas apenas penetraba las nubes que se cernían sobre la ciudad, como si el cielo mismo presagiara las tormentas internas que pronto se desatarían en las entrañas de la polis. Los caballeros, al haber consolidado, al menos por un momento, el control sobre la ciudad, respiraban con un suspiro de alivio, pensando que las tensiones comenzaban a desvanecerse. Pero Atenas, siempre tan viva, tan llena de pasión y contradicción, no podía ser domada tan fácilmente. El despertar del pueblo estaba por llegar, y con él, una serie de luchas que pondrían a prueba no solo el poder de los caballeros, sino la misma esencia del gobierno que habían intentado construir. El pueblo de Atenas, ese vasto colectivo de ciudadanos, había sido en su mayoría una masa silente, observando desde las sombras los cambios que se desplegaban ante ellos. Pero no era una masa inerte, no era una comunidad que permaneciera pasiva ante las circunstancias. Atenas había sido siempre una ciudad que latía con las ideas, y el pueblo, aunque había sido gobernado y manipulado durante tanto tiempo por los poderosos, no se dejaba llevar por la corriente sin cuestionar el destino que le aguardaba. La victoria de los caballeros, aunque celebrada como un triunfo del pueblo, dejó a muchos con una sensación ambigua, como si no pudieran ver la luz del futuro con claridad, como si la promesa de una democracia completa fuera más una ilusión que una realidad palpable. En los primeros días de la restauración del orden, el ambiente parecía impregnado de una esperanza renovada. Las plazas se llenaban de ciudadanos que discutían enérgicamente sobre los nuevos cambios, y los mercados se convirtieron en centros de intercambio no solo de bienes, sino de ideas. En un primer momento, parecía que el pueblo se mantenía unido bajo el proyecto de los caballeros. Había discursos, sí, discursos que anunciaban un nuevo amanecer, y hasta se comenzaron a ver algunos avances en las leyes. Pero rápidamente, las primeras grietas comenzaron a aparecer. No todos los sectores del pueblo se sentían representados, no todos los que apoyaban a los caballeros compartían la misma visión sobre el futuro. Al principio, la división era sutil. Algunos miembros de la clase trabajadora y los pequeños comerciantes, aquellos que no pertenecían a la nobleza, comenzaron a mostrar su descontento. Decían que las reformas propuestas por los caballeros eran insuficientes, que el nuevo régimen, a pesar de ser más justo que el anterior, seguía favoreciendo a aquellos que tenían el poder y el dinero. Los caballeros, con su afán por mantener el orden y la justicia, no habían anticipado que el pueblo, aunque harto de los viejos tiranos, también deseaba un cambio radical,
algo más allá de una simple reorganización del sistema que aún mantenía algunos de los viejos pilares de poder. A medida que la tensión crecía, los caballeros empezaron a ver cómo sus ideales entraban en conflicto con las realidades del pueblo. No todos compartían su visión de una democracia elevada, una democracia que requería educación, moderación y reflexión. Algunos querían acción inmediata, querían reformas más profundas que transformaran no solo el gobierno, sino también la estructura misma de la sociedad ateniense. La idea de que la ciudad debía volver a ser gobernada por una élite intelectual y noble, aunque sin los excesos de la tiranía, comenzó a ser vista por muchos como una forma de perpetuar una clase dominante, aunque en otro formato. Por otro lado, había quienes no veían el valor de las reformas como algo suficiente para garantizar su futuro. Los campesinos y artesanos, en su mayoría ajenos a la política de la Atenas antigua, comenzaron a cuestionar la capacidad de los caballeros para representar sus intereses más básicos. Las promesas de un futuro mejor no se materializaban en sus vidas diarias. Las leyes que se promulgaban en los altos estamentos del gobierno parecían no tener impacto en la dura realidad de los más desfavorecidos. La brecha entre los ideales nobles de los caballeros y las necesidades inmediatas del pueblo se ensanchaba cada vez más. En el centro de todo este agitado panorama, el papel de los caballeros se fue haciendo cada vez más ambiguo. Si al principio se les había visto como los salvadores de la ciudad, ahora comenzaban a ser percibidos por algunos como una nueva forma de opresión, una opresión más sutil, pero igualmente efectiva. Algunos comenzaron a hablar en susurros de que los caballeros, a pesar de sus nobles intenciones, se habían convertido en una élite que había olvidado la verdadera lucha por la igualdad. Mientras tanto, los antiguos seguidores de los demagogos caídos, aquellos que aún añoraban los tiempos en los que el poder parecía estar concentrado en manos de unos pocos, comenzaron a hacer sentir su presencia nuevamente. Estaban dispuestos a todo para recuperar el control, y no dudaron en infiltrarse en las protestas del pueblo para sembrar discordia y confusión. Lo que sucedió a continuación fue algo que los caballeros no habían previsto. Al principio, las diferencias dentro del pueblo se manifestaron en pequeñas revueltas y discusiones, pero pronto adquirieron una forma más organizada y decidida. Los sectores más radicales del pueblo comenzaron a pedir cambios más drásticos, a exigir que la estructura de poder fuera completamente desmantelada. No querían solo la abolición de los demagogos, sino la creación de un nuevo tipo de gobierno, uno que realmente estuviera en manos del pueblo, uno que respondiera directamente a sus deseos y necesidades. Pero los caballeros no podían ceder a esas presiones sin perder todo lo que habían logrado hasta ese momento. En lugar de otorgar poder absoluto al pueblo, preferían mantener un sistema más moderado, donde la justicia y el razonamiento fueran las bases de la toma de decisiones. La tensión entre estas dos visiones irreconciliables comenzó a desgarrar a Atenas desde adentro. Los caballeros se vieron atrapados entre sus propios ideales y las demandas implacables de un pueblo que exigía más. Con el tiempo, los disturbios que antes parecían aislados comenzaron a convertirse en una manifestación constante de la disidencia popular. Los caballeros, al principio confiados en su capacidad para manejar la situación, se dieron cuenta de que su gobierno estaba siendo cuestionado desde todos los ángulos. Por un lado, los poderosos que aún intentaban recuperar el control de la ciudad, y por el otro, un pueblo dividido que no veían los caballeros los guardianes de su futuro, sino una nueva forma de clase dirigente que, aunque menos opresiva que la anterior, seguía siendo inaccesible y desconectada de las realidades cotidianas. En las calles de Atenas, mientras las discusiones continuaban, los ciudadanos comenzaron a darse cuenta de una verdad dolorosa. La democracia no era algo que se pudiera conquistar con facilidad. Era algo que se construía día a día, con sacrificios, con luchas internas, con fallos y aciertos. Los caballeros, aunque nobles en su intención, se enfrentaban a un reto mucho mayor de lo que habían anticipado. La lucha por el poder no era solo política, era una lucha por la percepción del pueblo, por la confianza que el pueblo depositaba en ellos. Y, por primera vez, los caballeros se dieron cuenta de que no podían ganar esa lucha con leyes y discursos. Necesitaban algo más profundo, algo más radical que simplemente reorganizar el sistema. El despertar del pueblo había comenzado, pero aún quedaba mucho por hacer. La ciudad de Atenas, que alguna vez había sido el centro del pensamiento y la cultura, se encontraba ahora en una encrucijada. La lucha por su futuro no sería fácil, y las cicatrices de este despertar serían profundas y duraderas. Capítulo 7. La crisis del liderazgo y el renacer de los viejos ideales. A medida que el sol amanecía sobre Atenas,
El aire se sentía denso, como si la ciudad estuviera en la cuerda floja, suspendida entre la esperanza y la desesperación. El renacer de los viejos ideales que una vez impulsaron a Atenas hacia la gloria parecía ahora una sombra lejana, casi irreconocible. El resplandor del pasado, el brillo de una democracia vibrante, comenzaba a apagarse bajo el peso de una crisis del liderazgo que amenazaba con consumir todo lo que había sido ganado. Los caballeros, que con tanto esfuerzo habían logrado imponer su visión sobre la ciudad, se encontraban ahora atrapados en una maraña de contradicciones, confrontados por un pueblo que no estaba dispuesto a conformarse con medias soluciones. La primera señal de que las cosas no iban como se esperaba se produjo en una asamblea especialmente tensa, donde se debatía sobre el futuro del gobierno. Allí, se hicieron presentes los líderes más influyentes del nuevo régimen, aquellos que se consideraban los pilares de la restauración del orden. Pero algo en sus rostros no era lo mismo. El brillo de la convicción que había caracterizado sus discursos se había desvanecido, dejando en su lugar una sombra de duda. Ya no era solo el pueblo el que se sentía dividido, los propios caballeros, aquellos que habían levantado el estandarte de la justicia y la equidad, comenzaban a experimentar sus propias fisuras internas. En el seno del gobierno, algunos de los caballeros más experimentados comenzaron a dudar de su capacidad para mantener la unidad. La presión era insoportable. Si bien en un principio se habían sentido como los guardianes del pueblo, aquellos a quienes el destino de Atenas había encomendado la misión de restaurar la justicia, ahora comenzaban a cuestionar el costo de esa misión. ¿Realmente servían a la democracia, o simplemente a un ideal que ya no era viable en la práctica? La crisis del liderazgo era evidente en cada uno de los debates y decisiones que tomaban. Había quienes abogaban por una solución más autoritaria, una restauración de los viejos modos de gobierno, mientras que otros insistían en que debía avanzarse hacia una democracia verdadera, sin concesiones. Pero, entre estas luchas internas, la ciudad seguía convulsionando, sin una dirección clara. Los caballeros más radicales, aquellos que veían en la restauración de la democracia no solo una cuestión política, sino casi una batalla filosófica y moral, comenzaban a sentir la presión de los antiguos poderes. Aquellos que habían caído, los tiranos derrocados, no se quedaban de brazos cruzados. En las sombras de la ciudad, se tejían nuevas alianzas, se organizaban sus fuerzas, se alistaban para un retorno que podría deshacer todo lo logrado. La oligarquía, aunque debilitada, seguía siendo una amenaza latente. Sus voces, que antes se habían silenciado, ahora comenzaban a alzarse, reclamando su lugar en el nuevo orden. En la plaza principal, las tensiones se hicieron palpables. La gente, que antes había seguido a los caballeros con una fe ciega, ahora se mostraba más escéptica. Las promesas de prosperidad y justicia se veían diluidas por la falta de cambios tangibles en la vida cotidiana. El pueblo ya no quería promesas vacías, exigía resultados, quería ver mejoras inmediatas en sus condiciones de vida. Las viejas heridas de la desigualdad social, esas que habían sido la chispa para el levantamiento, seguían presentes, agudas como espinas, y los caballeros no sabían cómo sanarlas. Una de las figuras más prominentes del gobierno, Aristón, un hombre cuya elocuencia y sabiduría lo habían colocado en la vanguardia del movimiento de los caballeros, se encontraba en un dilema profundo. Había llegado a creer en el poder de la democracia, en su capacidad para transformar Atenas en un ejemplo para el mundo. Pero ahora se encontraba atrapado en la paradoja de intentar gobernar a un pueblo dividido mientras mantenía una estructura política que estaba lejos de ser perfecta. Aristón no podía negar la verdad que lo atormentaba. El sistema que había ayudado a construir estaba profundamente flawed. Sin embargo, también comprendía que cualquier cambio abrupto podría significar el caos. La ansiedad lo consumía, y las noches de insomnio se hacían cada vez más largas. El renacer de los viejos ideales de justicia y virtud, que alguna vez habían sido el alma de la Atenas clásica, parecía un espejismo en medio del mar de incertidumbre. Pero Aristón, en su profundo pensamiento, se dio cuenta de algo crucial. Si Atenas quería avanzar, si verdaderamente se deseaba una democracia genuina, no bastaba con buscar una fórmula perfecta de gobierno, ni con aferrarse a las viejas formas de pensar. La ciudad necesitaba una reinvención, una transformación que naciera no solo de la estructura política, sino del mismo corazón de la sociedad ateniense. Este pensamiento lo llevó a una conclusión que lo aterrorizaba. Tal vez era el momento de buscar un nuevo tipo de liderazgo, uno que ya no fuera tan dependiente de los viejos ideales, sino uno que entendiera las necesidades del pueblo en su totalidad.
La política, pensó Aristón, debía ser algo más dinámico, más flexible, no solo un sistema rígido de reglas y leyes, sino un proceso que estuviera dispuesto a escuchar y adaptarse. Solo así podría Atenas renacer de las cenizas de la vieja tiranía, de la corrupción y el despotismo. Mientras tanto, los jóvenes radicales que habían comenzado a alzarse como la nueva ola de oposición dentro del pueblo se encontraban cada vez más organizados. Eran los hijos de aquellos que habían sido oprimidos, que habían crecido con la promesa de un futuro mejor, y que ahora se sentían traicionados por el sistema. Se reunían en secreto, discutiendo planes para un cambio profundo, radical. Ya no bastaba con reformas superficiales, no querían escuchar más discursos vacíos sobre justicia, exigían acción, y la querían ahora. Atenas se encontraba al borde de un nuevo despertar, uno que podría arrastrar a todos en su camino, tanto a los caballeros como a los antiguos enemigos de la ciudad. El dilema de los caballeros, por lo tanto, no solo era político, sino existencial. ¿Cómo podrían garantizar la supervivencia de la democracia en una ciudad tan fragmentada, tan llena de contradicciones? La verdadera prueba de su liderazgo no estaría en cómo manejaran los viejos enemigos del régimen, sino en cómo fueran capaces de reconciliar las diferentes voces del pueblo. Si los caballeros fallaban en esto, Atenas podría enfrentarse a una nueva era de inestabilidad, de caos, de lucha constante. Los viejos ideales de justicia y sabiduría, que una vez habían sido los cimientos sobre los cuales se construyó la grandeza de Atenas, se encontraban ahora en una encrucijada. Pero, como siempre había ocurrido en la historia de la ciudad, el destino de Atenas no sería decidido por los dioses ni por los grandes líderes, sino por el pueblo mismo. La historia, ese vasto río de acontecimientos, seguía su curso, y el futuro de la ciudad aún estaba por escribirse. El desafío era claro: los caballeros debían encontrar una manera de renovar los viejos ideales para que pudieran realmente resonar con las necesidades y aspiraciones del pueblo ateniense. Solo entonces, tal vez, se podría salvar lo que quedaba de la democracia, no como una sombra del pasado, sino como una fuerza renovada, capaz de guiar a Atenas hacia un futuro de verdadera libertad y justicia. Pero el tiempo apremiaba, y las decisiones que tomaran en los próximos días serían cruciales para determinar si Atenas volvería a ser un faro de civilización o si caería nuevamente en la oscuridad del olvido. Capítulo 8. La disyuntiva de la transformación, entre la tradición y la innovación. La ciudad de Atenas, en su perpetuo vaivén entre el pasado y el futuro, se encontraba una vez más ante una bifurcación crítica en su largo viaje hacia la autorrealización. El amanecer de un nuevo día parecía traer consigo una brisa fresca que removía las hojas de los antiguos olivos que adornaban las plazas, pero también un peso inquietante, como si las sombras de los antiguos errores de la ciudad se alzaran para recordar a sus habitantes lo frágil que era el progreso. Los caballeros, esos hombres que habían tenido en sus manos el destino de la polis, se encontraban al borde de una crisis existencial. La democracia, que tanto habían defendido, parecía estar desmoronándose entre las grietas de sus propios ideales. Algunos de los más veteranos de ellos, los que habían luchado en las trincheras de las asambleas, sabían que era necesario algo más que un simple cambio de rostro en los altos cargos. Atenas necesitaba una reinvención profunda, algo que no se podía lograr con medidas superficiales ni con reformas que simplemente maquillaran lo que ya estaba roto. La cuestión que ahora se planteaba ante los caballeros no era si debían seguir adelante con sus ideales democráticos, sino si esas ideas seguían siendo válidas en un contexto tan transformado. El peso de la tradición pesaba como una carga sobre los hombros de muchos de ellos. Había quienes, como Aristón, creían que el futuro solo podría alcanzarse a través de un retorno a los valores fundamentales de la democracia ateniense, aquellos que abrazaban la libertad, la participación activa del pueblo y el diálogo constante entre los diferentes sectores de la sociedad. Sin embargo, había otros, los más pragmáticos y desilusionados, que sentían que la única manera de restaurar el orden era mediante una estructura más centralizada, un gobierno fuerte que fuera capaz de imponer la paz y la estabilidad, a una costa de perder parte de la libertad que tan a menudo se había idolatrado. La cuestión, entonces, ya no era solo política, sino filosófica. ¿Debía Atenas seguir aferrándose a su gloriosa tradición de democracia, o debía evolucionar hacia un modelo más flexible y adaptado a las realidades del momento? Algunos de los caballeros más jóvenes, aquellos que habían sido testigos de las fallas y fracasos del sistema político anterior, se inclinaban por la segunda opción. Veían en la democracia ateniense un relicto del pasado, un sistema que, aunque hermoso en su concepción, había mostrado ser ineficaz en tiempos de crisis.
La democracia que conocemos, decían, ya no tiene cabida en este mundo. Necesitamos un gobierno que entienda las dificultades reales de la vida cotidiana, que se enfrente a los problemas con la fuerza de la razón, no con la acumulación de promesas que se desvanecen como el viento. Sin embargo, los caballeros más tradicionales, aquellos que seguían defendiendo la democracia como el alma de Atenas, no podían simplemente rendirse ante la inmediatez de una solución fácil. Para ellos, el futuro de Atenas no solo dependía de la estructura política, sino de los principios que la fundamentaban. A lo largo de la historia, Atenas había sido un faro de la civilización, un modelo de libertad, justicia y saber. ¿Cómo podían dejar que todo esto se desmoronara sin intentar salvar lo que aún quedaba de esa antigua gloria? En las mismas calles donde, décadas atrás, el espíritu de la democracia había florecido en las asambleas populares, ahora se sentía una atmósfera tensa, cargada de incertidumbre. Las antiguas discusiones filosóficas sobre la justicia y la virtud que se habían librado en los pasillos del ágora, entre Sócrates y sus discípulos, parecían haber quedado atrás. Ahora, lo que se discutía no era una cuestión de principios, sino de supervivencia política. Las voces en la plaza principal se alzaban, pero ya no con el entusiasmo de antaño. Algunos, aquellos que veían la política como un campo de batalla para la supremacía de una ideología, clamaban por un regreso a la disciplina, a la autoridad. Otros, más moderados, apelaban a la reconciliación, a la necesidad de escuchar las voces disidentes y comprender las transformaciones que la sociedad había experimentado. Los caballeros, atrapados entre estas dos fuerzas, no podían encontrar un camino claro hacia adelante. La incertidumbre se palpaba en cada rincón de la ciudad. La figura de Aristón, aunque venerada, se encontraba en una posición más vulnerable que nunca. Si bien sus palabras seguían siendo respetadas, su capacidad para liderar con la misma convicción de antes había comenzado a desmoronarse. Las viejas ideologías que lo habían sostenido en su lucha por la democracia ahora parecían insuficientes ante la nueva realidad que emergía ante sus ojos. La sociedad había cambiado. El pueblo ya no pensaba de la misma manera que antes. El desafío no era ya tan solo intelectual, sino emocional. La gente sentía la necesidad de algo más tangible, algo que se pudiera tocar y ver, no solo algo que se pudiera debatir en las asambleas. Y fue en esta atmósfera cargada de dudas y contradicciones donde Aristón se encontró ante una revelación crucial. Quizás no era el momento de aferrarse a la tradición, ni de rechazarla por completo en nombre de la innovación. Quizás la respuesta residía en una síntesis, en un equilibrio delicado entre la preservación de lo que había sido bueno en el pasado y la disposición a abrazar las nuevas formas que el mundo demandaba. Atenas, pensó, debía encontrar un camino intermedio, un lugar donde las lecciones del pasado se fusionaran con las esperanzas del futuro. Con esta nueva perspectiva, Aristón convocó una vez más a sus compañeros caballeros. El lugar, una sala cerrada en las profundidades de la ciudad, estaba impregnado de una quietud solemne. Cada palabra que se decía allí, cada argumento que se planteaba, parecía resonar con el peso de una historia de siglos. Los caballeros, aunque divididos, sabían que sus decisiones de ese día podrían definir el destino de Atenas para las generaciones venideras. El debate continuó durante horas, con opiniones encontradas, pasiones exaltadas y una creciente sensación de que el futuro de la ciudad estaba en manos de aquellos pocos que se atrevieran a transformar la antigua Grecia para los nuevos tiempos. Al final, lo que surgió fue una resolución, una que no comprometía todos los principios, pero que sí los adaptaba a las circunstancias del presente. Atenas no se rendiría a las antiguas sombras de su gloria, ni cedería a los vientos del cambio que amenazaban con arrasar con todo. En cambio, buscaría una nueva forma de gobierno, que pudiera integrar lo mejor de ambos mundos, la sabiduría del pasado y la flexibilidad para adaptarse al futuro. De este modo, el capítulo de la transformación de Atenas continuaba, escrito no solo por los caballeros, sino por el pueblo mismo, que, al igual que los antiguos héroes, se encontraba en el crisol de una revolución silenciosa, donde lo viejo y lo nuevo debían aprender a coexistir para dar lugar a un futuro que fuera digno de la grandeza que Atenas una vez alcanzó. Capítulo 9. La lucha por el alma de Atenas, entre la sabiduría y la corrupción. En los pasillos de la antigua Atenas, donde se respiraba el aire fresco de la libertad y la reflexión, la ciudad se encontraba sumida en una lucha que no solo era política, sino también espiritual. En un tiempo cuando las estrellas del cielo parecían alinearse con las expectativas de una generación nacida bajo la promesa de una democracia gloriosa,
la realidad que se vivía en las calles era muy distinta. El alma de Atenas, esa chispa que una vez iluminó el mundo con su sabiduría, parecía ahora tambalear ante la amenaza de la corrupción, la vanidad y la manipulación. La guerra que se libraba no era solo entre los caballeros que dominaban el poder político, sino también dentro de cada ciudadano que se veía atrapado entre el fervor de la democracia y las tentaciones de la opulencia. Atenas había sido el corazón palpitante del pensamiento filosófico, la sede de los grandes maestros, pero a medida que avanzaban los días, el resplandor de sus antiguas glorias comenzaba a apagarse. La democracia, en su más pura esencia, estaba siendo corrompida desde adentro, y los caballeros, aquellos que una vez defendieron la ciudad con valentía, se encontraban ahora ante una disyuntiva que desbordaba las fronteras de la política. ¿Deberían seguir luchando por la ciudad que amaban, o permitir que el viento de la corrupción arrastrara todo lo que habían construido? En las plazas, los ciudadanos se agrupaban y discutían, no ya sobre los grandes principios de la justicia o la virtud, sino sobre cómo aprovechar las oportunidades que se les presentaban. La riqueza, la fama y el poder parecían haber sustituido a los ideales de sabiduría y bien común. Los grandes discursos de los oradores que en antaño habían inspirado al pueblo se transformaban ahora en simples discursos de conveniencia, donde lo que importaba era el beneficio inmediato y no el bienestar colectivo. Aquellos que una vez alzaron la voz para llamar a la reflexión ahora se inclinaban ante las multitudes, seducidos por el aplauso y la influencia que el poder les ofrecía. En este contexto, los caballeros, al frente de la vida pública, se enfrentaban a una pregunta que retumbaba en sus corazones: ¿cómo preservar la esencia de Atenas en medio de tal decadencia? Aristón, uno de los más experimentados, se encontraba entre los que aún sostenían la esperanza de una Atenas renovada, pero su fe en la democracia parecía estar siendo puesta a prueba por las acciones de aquellos a quienes había considerado sus aliados. Una tarde, Aristón, acompañado de algunos de los caballeros más cercanos, se retiró a un pequeño jardín en las afueras de la ciudad. Allí, rodeados de flores que ya comenzaban a marchitarse debido al clima inusualmente caluroso, se sentaron a debatir. Las palabras de Aristón resonaban con un tono de angustia, como si la carga de la ciudad estuviera pesando más sobre sus hombros que nunca. ¿Qué hemos hecho?, se preguntó, mirando a sus compañeros con los ojos llenos de un sufrimiento profundo. Atenas, la ciudad de los sabios, se ha convertido en un teatro de sombras, donde lo que realmente importa no es la verdad, sino el brillo superficial de aquellos que han corrompido lo más noble de nuestra existencia. Uno de los caballeros más jóvenes, Lisias, respondió con cierto escepticismo en su voz: ¿pero qué podemos hacer, Aristón? Las decisiones que tomamos hoy ya no afectan a la gente como antes. La democracia ya no es el refugio de la virtud, se ha convertido en un medio para la manipulación y el interés personal. Las multitudes ya no buscan lo justo, sino lo que les es conveniente. ¿Qué queda para nosotros, entonces? Aristón lo miró fijamente, como si sus palabras no solo se dirigieran a Lisias, sino también al alma misma de Atenas. Lo que queda, dijo con voz firme, es la esencia de lo que representamos. Si los caballeros dejamos que la corrupción nos arrebate nuestra dignidad, si cedemos ante la tentación de seguir los vientos que soplan a favor del poder y la riqueza, entonces estaremos condenando a nuestra ciudad a la oscuridad eterna. Mientras la tarde se desvanecía en el horizonte, con el sol poniéndose tras los edificios de mármol que una vez fueron testigos de grandes hazañas, Aristón se levantó y dio un paso hacia adelante, como si la respuesta estuviera finalmente a su alcance. ¿Sabéis lo que Atenas necesita?, preguntó, mirando a cada uno de sus compañeros. Necesita sabiduría. Necesita que, a pesar de la corrupción, sigamos siendo fieles a la verdad que una vez nos iluminó. Debemos restablecer la confianza en los principios que fundaron nuestra ciudad. La verdadera democracia no es la que se basa en la manipulación de las masas, sino aquella que entiende que el poder debe estar al servicio de la virtud, no de los intereses personales. Pero, ¿cómo?, insistió Lisias, aún lleno de dudas. ¿Cómo lograrlo cuando las mentes de los atenienses parecen tan perdidas en la niebla de la corrupción? Aristón sonrió suavemente, como quien ha encontrado en su alma una respuesta que va más allá de las palabras. Empezando por nosotros mismos. Si no somos capaces de mantener nuestra propia integridad, si cedemos a las mismas pasiones que han corrompido a los demás, entonces no seremos más que otros jugadores en el mismo juego que estamos condenando. No es suficiente con quejarnos del estado de las cosas. Debemos ser los primeros en encender una luz de rectitud que pueda guiar a los demás. Si no podemos ser ejemplos de virtud,
no podremos esperar que los demás sigan el camino que proponemos. Los caballeros, aunque llenos de incertidumbre, sabían que las palabras de Aristón tocaban un punto profundo. Atenas estaba a punto de atravesar un umbral crítico. La lucha por su alma, aquella lucha invisible que se libraba en cada rincón de la ciudad, podría decidir no solo el futuro político, sino también la esencia misma de lo que significaba ser ateniense. En ese momento, un silencio pesado se apoderó de la reunión. Nadie sabía con certeza si serían capaces de cumplir con la tarea que Aristón les había propuesto, pero todos sentían que esa era la única esperanza verdadera. Atenas, si quería sobrevivir como el faro de la civilización, debía volver a sus raíces: la sabiduría, la integridad y el sacrificio por el bien común. Al caer la noche, el eco de las palabras de Aristón resonaba en las calles vacías de la ciudad. En cada rincón, los atenienses, conscientes de la fragilidad de su destino, se preparaban para la última gran prueba, la de restaurar el alma de Atenas antes de que la corrupción lo arrasara todo. El futuro de la ciudad ya no dependía solo de sus caballeros. Dependería de cada ciudadano, de cada alma dispuesta a luchar no solo por el poder, sino por la verdadera grandeza que solo puede encontrarse cuando la sabiduría prevalece sobre la vanidad. Y, en ese proceso, Atenas podría nuevamente resurgir, no como una sombra de lo que fue, sino como la ciudad que algún día volvería a ser un faro luminoso para todo el mundo. Capítulo 10. La resistencia silenciosa, entre la virtud y la decadencia. La noche se cernía sobre Atenas con su manto estrellado, ese manto que, a pesar de su belleza, parecía ocultar las sombras que se habían alargado sobre la ciudad. El resplandor de las antorchas apenas lograba disipar la oscuridad, y en los pasillos del poder, se susurraban intrigas, se tejían complots y se jugaban apuestas sobre el futuro de la democracia. La grandeza de antaño, aquella que inspiraba a todos los pueblos, se desvanecía lentamente bajo el peso de la desconfianza, la mentira y la codicia. Pero dentro de esta creciente decadencia, había quienes seguían luchando por preservar lo que una vez hizo a Atenas grande. No se trataba ya de un enfrentamiento ruidoso y visible en las plazas o en el ágora, sino de una resistencia silenciosa que se tejía en las sombras de la ciudad. Aquellos que se habían mantenido firmes en sus ideales sabían que el camino hacia la restauración de la virtud y la justicia no pasaba por la fuerza bruta, sino por el ejemplo y la determinación callada. La lucha no era solo por el poder, sino por el alma misma de Atenas. Aristón, el líder de los caballeros más sabios, había comprendido que las grandes palabras y los discursos elocuentes, tan característicos de la antigua Atenas, ya no eran suficientes para salvar la ciudad. Los atenienses ya no escuchaban la voz de la razón ni se dejaban guiar por los principios filosóficos que alguna vez les habían dado vida. Los ecos de Sócrates y Pericles se apagaban, y en su lugar resonaban las voces de aquellos que solo buscaban el beneficio inmediato, sin importar el costo moral. Pero en este mar de desdicha, Aristón entendió que la resistencia más efectiva era aquella que no se mostraba en las grandes asambleas, sino en las pequeñas acciones cotidianas. Era la resistencia de los que, sin buscar gloria o reconocimiento, mantenían intactos los ideales de la virtud y la justicia en su vida diaria. Aquellos que, en la quietud de su alma, se mantenían firmes en su ética, a pesar de la corrupción que los rodeaba. Uno de los momentos más reveladores de esta resistencia silenciosa ocurrió una tarde en el templo de Atenea, donde Aristón se encontró con un viejo amigo, Filón. Filón era un hombre que había renunciado a las riquezas y al poder, un hombre que vivía con modestia y dedicación, alejado de las turbulencias políticas de la ciudad. Aunque no participaba directamente en los asuntos públicos, su presencia era una constante recordatoria de los valores que Atenas una vez defendió. Aristón, dijo Filón con voz serena, el tiempo ha llegado para que los verdaderos atenienses comprendan que la democracia no es solo un derecho, sino una responsabilidad. Hemos sido testigos de su transformación en algo que nunca debió ser. Sin embargo, incluso en la más profunda oscuridad, aún podemos encontrar la luz, si somos capaces de vivir de acuerdo con los principios que defendemos. Aristón lo miró, reconociendo en sus palabras una sabiduría que se había perdido en la mayoría de los atenienses. Filón no necesitaba el reconocimiento de las multitudes ni el poder político para ser verdaderamente grande. En su vida simple y austera, él era el reflejo de la Atenas que debía ser, no la Atenas que había caído. Lo que dices es cierto, Filón, respondió Aristón, pero ¿cómo podemos hacer que los demás comprendan lo que es necesario? Los que ahora gobiernan Atenas parecen más interesados en su propio beneficio que en el bienestar de la ciudad.
¿Cómo podemos restaurar la justicia cuando aquellos que deberían ser los guardianes de la virtud son los mismos que la corrompen? Filón se quedó en silencio por un momento, observando el brillo plateado de la luna que se reflejaba en el mar. Luego, con una mirada profunda, dijo: la verdadera resistencia no es la que se lleva a cabo con palabras altisonantes ni con grandes gestos. La verdadera resistencia es la que se vive en lo más profundo del corazón. Si cada uno de nosotros, en su vida diaria, elige la virtud sobre el vicio, si optamos por la justicia aunque nos cueste, entonces estaremos construyendo, poco a poco, una nueva Atenas. No se trata de cambiar a todos los atenienses de inmediato, sino de ser un faro para aquellos que aún están dispuestos a escuchar la verdad. Las palabras de Filón resonaron en el corazón de Aristón. No era el líder de un ejército, ni el orador más elocuente de Atenas, pero su vida misma era un testimonio de lo que la ciudad había perdido. En un mundo que parecía haber olvidado la importancia de la virtud y la sabiduría, Filón era un refugio. Un refugio silencioso, pero implacable, que desafiaba la decadencia con la fuerza de su ejemplo. Mientras la conversación entre Aristón y Filón continuaba, se hizo evidente que el verdadero cambio no vendría de las grandes batallas políticas, sino de una transformación interior en cada uno de los atenienses. Cada acto de justicia, cada gesto de generosidad y cada momento de reflexión sobre el bien común, por pequeño que fuera, se sumaría a la reconstrucción del alma de Atenas. Y así, en la quietud de la noche, los caballeros más sabios comprendieron que la victoria no se alcanzaba en los pasillos del poder, sino en los corazones de aquellos que aún creían en la verdadera democracia. Atenas podría renacer, no de un solo golpe de poder, sino de un movimiento silencioso pero imparable, que empezaba en la vida cotidiana de cada ciudadano. Los ideales no morirían mientras existiera alguien dispuesto a vivir por ellos. Aristón, inspirado por la conversación con Filón, se retiró a su casa esa noche con una renovada determinación. La lucha por el alma de Atenas era más difícil de lo que había imaginado, pero también estaba más cerca de lo que pensaba. La verdadera resistencia, comprendió, no dependía de lo que los demás hicieran, sino de lo que él, y cada uno de los ciudadanos virtuosos, eligieran hacer en su vida cotidiana. Así, Atenas seguiría viva mientras existiera al menos uno que, como Filón, eligiera vivir con integridad, resistiendo la corrupción con la luz de la virtud. La resistencia, por tanto, no se medía en victorias visibles, sino en la constante práctica de lo que era justo, aun cuando el mundo entero se inclinaba hacia la sombra. Capítulo 11. El retorno del héroe olvidado. El viento soplaba suavemente sobre las colinas que rodeaban la ciudad de Atenas, llevando consigo ecos de antiguas canciones de guerra y esperanza. En el corazón de la ciudad, la vida cotidiana transcurría entre el bullicio de los mercados, el eco de las conversaciones en el ágora, y el continuo vaivén de las naves que partían hacia tierras lejanas. Sin embargo, en las sombras de esa aparente tranquilidad, un sentimiento de vacío se apoderaba de los corazones de los atenienses. La grandeza de la ciudad, que alguna vez resonó en cada rincón del mundo conocido, ahora parecía marchita, como un árbol que había dado sus mejores frutos pero que ya no era capaz de ofrecer más. Era un vacío alimentado por el olvido. Atenas, aquella ciudad que había sido cuna de filósofos, guerreros y artistas, parecía haber olvidado sus raíces, y con ello, sus propios héroes. Aquellos que habían forjado la grandeza de la polis ya no eran recordados en las plazas ni en los discursos de los oradores. El pueblo, tan ávido de avances materiales y de promesas de gloria rápida, había dejado atrás los verdaderos héroes, los hombres que sacrificaron todo por la ciudad, que pusieron el bienestar común por encima de sus intereses personales. Pero como siempre sucede en las historias de las grandes civilizaciones, los héroes nunca desaparecen por completo. En las sombras, en el olvido, su legado persiste. Y en un rincón olvidado de la ciudad, donde las piedras aún conservaban la memoria de tiempos pasados, un hombre se preparaba para regresar. Este hombre, llamado Pericles II, no era hijo del célebre Pericles, pero llevaba en su pecho el mismo amor por Atenas, el mismo ardor por la justicia y la misma visión de una ciudad que pudiera ser un faro de sabiduría y virtud en el mundo. Hijo de un modesto herrero, Pericles II había crecido observando los restos de la gloria pasada de Atenas. No era un aristócrata, ni un guerrero famoso, pero desde joven había sentido en su interior el fuego de la justicia. Había escuchado las historias de su padre, quien había sido el gran líder de la ciudad, y en su corazón nacía la firme convicción de que Atenas podía volver a ser lo que una vez fue. Se había apartado de la política activa por muchos años,
alejado del poder y la corrupción, pero el llamado de su ciudad lo había alcanzado. En su corazón, sentía que la hora de su regreso había llegado. Atenas necesitaba más que nunca un líder que recordara sus verdaderos valores, a un hombre que luchara no por el poder, sino por el alma misma de la ciudad. Pericles II llegó en silencio, sin hacer ruido, como una sombra que se desliza entre las grietas del tiempo. Su aparición fue discreta, pero su presencia no pasó desapercibida para aquellos que aún conservaban la memoria de los días gloriosos. Los viejos atenienses que habían sido testigos de las grandezas pasadas, que habían escuchado las palabras de Sócrates, que habían sido amigos de los héroes de la guerra del Peloponeso, sentían una chispa de esperanza al verlo. El joven, que ya no lo era tanto, no buscaba la gloria en las urnas ni en el escenario político. Su regreso no era para ocupar un puesto de poder, sino para encender en los corazones de los atenienses el fuego de la justicia, la sabiduría y la virtud. Sabía que la ciudad no podría ser salvada por un solo hombre, pero confiaba en que la voluntad colectiva de aquellos que aún recordaban el verdadero propósito de la polis podría devolver a Atenas su grandeza. En el ágora, donde los filósofos solían debatir sobre la naturaleza del hombre y el universo, Pericles II comenzó a hablar. Sus palabras no eran nuevas, no eran innovadoras, pero llevaban consigo la fuerza de una verdad olvidada. Atenas, dijo con voz clara, no necesita más riquezas, ni más poder militar, ni más gloria vacía. Atenas necesita recordar quién es, necesita recuperar su alma, esa alma que se forjó en las ideas de los grandes hombres del pasado. Necesitamos devolver a la ciudad la justicia que hemos perdido. A medida que sus palabras flotaban en el aire, como una suave brisa que acaricia las caras de los atenienses, algunos comenzaron a recordar. Recordaron los días en que la ciudad era un faro de sabiduría y virtud. Recordaron las discusiones filosóficas que cambiaron el curso de la historia. Recordaron las luchas que habían librado, no solo por el poder, sino por un ideal de justicia que trascendía cualquier interés personal. El regreso de Pericles II no fue un retorno triunfal, ni una marcha de héroes aclamados por las multitudes. Su llegada fue discreta, humilde, pero cargada de un propósito claro: restaurar los principios que hicieron grande a Atenas, y que solo podían ser restaurados a través de la reflexión, el diálogo y el compromiso con la virtud. Él sabía que las luchas de la ciudad no se libraban en las batallas, sino en los corazones de los ciudadanos. Y así, como un eco lejano de aquellos tiempos gloriosos, el mensaje de Pericles II resonó en las mentes y corazones de los atenienses. En su regreso no se encontraba un hombre que buscaba el poder para sí mismo, sino un hombre que deseaba encender la chispa de la virtud en cada ciudadano. Atenas aún podía encontrar su camino de regreso a la grandeza, pero solo si sus hijos se unían en la lucha por los ideales que alguna vez definieron la ciudad. En la quietud de la noche, mientras la ciudad dormía, el regreso del héroe olvidado comenzó a echar raíces en las mentes de los atenienses. No se trataba de una gran revolución ni de un cambio repentino, sino de un movimiento profundo que surgía desde el corazón de la polis. Y así, lentamente, Atenas comenzaba a despertar de su letargo, no por la fuerza, sino por la simple y poderosa decisión de recordar quién había sido y qué debía ser. Capítulo 12. Los ecos de la sabiduría. El despertar de los jóvenes. Atenas, antaño el centro de la razón y la reflexión filosófica, parecía haber caído en un estado de olvido. El bullicio de las plazas y el ajetreo de los mercados habían oscurecido los susurros de los grandes pensadores y las enseñanzas que una vez iluminaron las mentes de los atenienses. Los nombres de Sócrates, Platón y Aristóteles, antaño reverenciados, eran mencionados solo en los rincones más oscuros de la ciudad, como si fueran relatos de tiempos lejanos, como si la chispa de la filosofía se hubiera apagado para siempre. Sin embargo, como siempre ocurre en los momentos de mayor oscuridad, la luz comienza a resurgir. Y esta vez, la chispa que encendería el fuego del conocimiento provenía de una fuente inesperada: la juventud de Atenas. En los rincones más olvidados de la ciudad, donde los viejos templos de sabiduría se alzaban en ruinas, un grupo de jóvenes comenzaba a reunirse, buscando respuestas que los oradores y los políticos no podían proporcionar. Ellos no querían el poder ni la gloria, sino la verdad. Entre estos jóvenes se encontraba Antístenes, un joven de familia humilde que, desde temprana edad, había sentido la sed insaciable de conocimiento. Antístenes no era un filósofo consagrado, ni un orador hábil, pero su mente era clara y su corazón ardía con el deseo de comprender el mundo. Había oído las historias de los grandes pensadores, pero sabía que no bastaba con aprender lo que otros ya habían dicho,
él quería encontrar sus propias respuestas. Una tarde, mientras paseaba por las ruinas del antiguo gimnasio de Atenas, se encontró con un anciano que, a pesar de su avanzada edad, caminaba con paso firme. El anciano llevaba en su rostro la serenidad de aquellos que han pasado toda una vida buscando la verdad. Era un hombre de pocas palabras, pero de grandes enseñanzas. Su nombre era Parmenión, y aunque su nombre no era tan famoso como el de Sócrates, su sabiduría era tan profunda como el océano. Parmenión observó a Antístenes, quien, al verlo, sintió una extraña sensación de familiaridad. Como si, en su interior, algo despertara. El anciano sonrió con suavidad y le habló: «Muchacho, la sabiduría no se encuentra en los discursos grandilocuentes ni en las promesas vacías. La verdadera sabiduría se encuentra en la observación atenta del mundo y en la reflexión sobre nuestras propias acciones». Antístenes, intrigado por las palabras del anciano, le pidió que le enseñara más. Y así, comenzó una serie de encuentros entre ambos, en los cuales Parmenión no le ofreció respuestas fáciles ni fórmulas mágicas, sino le enseñó el arte de la reflexión profunda. «No busques respuestas externas, joven», le decía. «Las respuestas están dentro de ti. La sabiduría no es algo que se pueda enseñar, es algo que debe ser descubierto». El anciano le enseñó a cuestionar todo lo que veía, a no aceptar las verdades superficiales que la sociedad le ofrecía. Le habló sobre la importancia de la autodisciplina, la humildad y la moderación, virtudes que antaño habían sido pilares de la educación ateniense. El conocimiento, le explicó Parmenión, no es solo aprender lo que los demás han dicho, sino entender lo que realmente significa ser humano. El hombre sabio es aquel que se conoce a sí mismo, que tiene la capacidad de reconocer sus propios límites y debilidades. Con el tiempo, Antístenes comenzó a ver el mundo de una manera diferente. Ya no miraba a los poderosos con admiración ciega, ni aceptaba las enseñanzas de los grandes oradores como verdades absolutas. Comenzó a escuchar más profundamente, a pensar con más claridad y a actuar con más integridad. Se convirtió en un ejemplo para sus amigos y compañeros, quienes comenzaron a seguir su ejemplo y a cuestionar las normas establecidas. A través de estas enseñanzas, un nuevo movimiento comenzó a gestarse en Atenas. Los jóvenes, cansados de la superficialidad de los discursos políticos y la vanidad de las riquezas, se unieron en busca de una sabiduría más profunda, una sabiduría que no dependiera de las apariencias ni de los intereses materiales. Estaban dispuestos a renunciar a la comodidad y al lujo por una vida más austera, centrada en el cultivo del alma y el entendimiento de los principios universales. Este despertar de los jóvenes no pasó desapercibido. Los políticos, temerosos de que esta nueva generación de pensadores pudiera desafiar el orden establecido, comenzaron a atacar a los jóvenes pensadores, tildándolos de soñadores y utópicos. Pero los jóvenes no se dejaban intimidar. Sabían que su lucha no era por el poder ni por la fama, sino por algo mucho más valioso: el entendimiento profundo de lo que significa ser verdaderamente humano. Atenas, que había sido la cuna de los grandes filósofos, estaba a punto de experimentar un renacimiento, no por las grandes figuras del pasado, sino por una nueva generación de pensadores que, inspirados por las enseñanzas de aquellos que se habían perdido en el olvido, buscaban una sabiduría más auténtica y pura. Este movimiento no se basaba en la acumulación de conocimientos externos, sino en la transformación interior de cada individuo. La juventud de Atenas, guiada por el ejemplo de figuras como Antístenes, comenzó a cambiar el rostro de la ciudad. No eran oradores famosos ni hombres de poder, sino buscadores de la verdad. Y en su búsqueda, Atenas comenzaba a encontrar la luz que había perdido. Así, el despertar de los jóvenes fue el preludio de un cambio profundo y duradero. No se trataba de una revolución ruidosa, ni de una batalla en el ágora, sino de un cambio silencioso que se tejía en las mentes y corazones de aquellos dispuestos a cuestionar, a aprender y a crecer. La sabiduría no moriría mientras los jóvenes siguieran buscando la verdad, y Atenas, como siempre lo había hecho, resurgiría de las cenizas de su decadencia. Capítulo 13. La resistencia de los sabios olvidados. Las sombras de la noche caían lentamente sobre Atenas, cubriendo sus antiguas calles de mármol con un manto oscuro. La ciudad, que alguna vez fue la luz del mundo, parecía descansar en un sueño profundo, envuelta en un silencio pesado que presagiaba algo más grande, algo que se gestaba sin que la mayoría lo notara. Atenas, la polis que en otro tiempo brilló con la sabiduría de sus filósofos y el coraje de sus guerreros, ahora era testigo de un lento desvanecimiento de su gloria.
Pero en los rincones más remotos de la ciudad, allí donde las grandes mentes se habían reunido para debatir sobre la naturaleza del alma y del cosmos, un pequeño grupo de sabios olvidados se mantenía firme. Estos hombres y mujeres no eran conocidos por las multitudes, no ostentaban el poder ni la fama, pero poseían una sabiduría que no podía ser opacada por el paso del tiempo. La resistencia de estos sabios no se libraba en los campos de batalla ni en las grandes asambleas del pueblo. Su lucha era más sutil, más profunda, como la corriente subterránea que fluye sin ser vista pero que, con el tiempo, moldea las rocas y el paisaje. Esta resistencia se libraba en las almas de aquellos que se atrevían a escuchar más allá de los discursos vacíos y las promesas de gloria rápida. La verdadera batalla, sabían ellos, era por la mente y el corazón de la ciudad. Uno de estos sabios era Calístrato, un hombre de aspecto austero, de rostro marcado por las huellas del tiempo y la reflexión. Había sido discípulo de Platón, pero había rechazado el lujo y la vanidad de las enseñanzas de la academia. En lugar de eso, se había retirado a las colinas que rodeaban Atenas, donde construyó una pequeña escuela en medio de la naturaleza. Allí, alejado de los ojos curiosos de la ciudad, enseñaba a aquellos que se acercaban a él en busca de respuestas más profundas, no sobre el mundo material, sino sobre el alma y sus propios conflictos internos. El pensamiento de Calístrato no se alineaba con las doctrinas más populares de su tiempo. Mientras que otros filósofos se centraban en el estudio de las ideas abstractas y en la organización de la sociedad, él hablaba de la importancia del autoconocimiento, de la necesidad de que cada individuo se enfrentara a sus propios demonios internos. La sabiduría no se encuentra en las grandes disputas filosóficas, solía decir, sino en el silencio que sigue a la reflexión profunda. Solo cuando nos conocemos a nosotros mismos podemos comprender verdaderamente el mundo que nos rodea. A lo largo de los años, muchos de los jóvenes más brillantes de Atenas habían llegado hasta su escuela, pero pocos permanecían. El mundo exterior, con su bullicio y su atractivo poder, los arrastraba de nuevo hacia sus antiguos caminos. Sin embargo, Calístrato no se desanimaba. Sabía que su misión no era cambiar la ciudad de inmediato, sino sembrar una semilla que, con el tiempo, germinaría en las mentes de aquellos que lo escuchaban. Sabía que, al igual que el sol que aparece al amanecer después de una noche oscura, la sabiduría, aunque parezca oculta, siempre encontraría su camino. Mientras tanto, en el corazón de la ciudad, la política ateniense continuaba su curso de decadencia. Los oradores que dominaban el ágora se preocupaban solo por el poder y la fama, mientras que los políticos se dividían en facciones y luchaban por mantener su influencia sobre el pueblo. La justicia se había convertido en una herramienta de manipulación, y las leyes eran distorsionadas para servir a los intereses de unos pocos. Fue entonces cuando, en un giro inesperado del destino, la joven Filipa, una de las estudiantes más prometedoras de Calístrato, decidió llevar el mensaje de su maestro a la arena política. Filipa era una joven de espíritu indomable, de mirada aguda y corazón firme. Durante años, había escuchado las enseñanzas de Calístrato y había aprendido a escuchar la voz interior que le susurraba sobre la verdadera naturaleza de la justicia y la virtud. Sabía que el camino hacia la restauración de Atenas no pasaba por las manos de los políticos corruptos, sino por la transformación interna de cada ciudadano. Filipa se presentó en el ágora un día temprano, cuando la multitud aún no se había reunido en su pleno. Con paso firme, subió al podio, ante los sorprendidos ojos de los oradores y ciudadanos que se encontraban allí. No era conocida en los círculos de poder, ni esperaba ganar popularidad. Su propósito era otro: hacer escuchar una voz que se había perdido en medio del caos. ¿Qué es la justicia, sino la verdad que reside en el alma de cada hombre?, preguntó con voz clara, mirando a los presentes. Atenas no necesita más leyes que se aprovechen de su pueblo, ni más discursos que prometan una gloria vacía. Necesitamos volver a mirar dentro de nosotros mismos, reconocer nuestras sombras y, solo entonces, podremos comprender lo que es realmente justo. Las palabras de Filipa, aunque sencillas, eran un faro en medio de la oscuridad. En ese momento, muchos de los presentes, aunque inicialmente incrédulos, sintieron algo profundo despertar en sus corazones. La sabiduría de los sabios olvidados comenzó a calar en sus mentes, y poco a poco, la verdad que Calístrato había sembrado en su escuela empezó a extenderse más allá de las colinas y de los muros de la ciudad. Aunque Filipa no buscaba el poder ni la fama, su intervención marcó el inicio de un cambio en la ciudad. No fue un cambio inmediato, ni revolucionario, pero comenzó a resonar en las discusiones privadas de muchos de los jóvenes atenienses que,
al igual que ella, habían comenzado a cuestionar las viejas formas de pensar. El regreso de los sabios olvidados no fue una rebelión visible, sino un movimiento silencioso, una resistencia que no dependía de las armas ni de la política, sino del poder transformador de la verdad y del autoconocimiento. Calístrato y sus discípulos sabían que la ciudad podría volver a levantarse, no por la fuerza, sino por la capacidad de sus habitantes de mirar hacia adentro, y al hacerlo, restaurar el alma misma de Atenas. Así, en los rincones olvidados de la ciudad, los sabios continuaron resistiendo. A través de la enseñanza y la reflexión, mantenían viva la llama de una sabiduría que no se apagaba, que nunca podría ser borrada por el paso del tiempo. Capítulo 14. El despertar de los antiguos ideales. El sol de la mañana se alzaba lentamente sobre Atenas, bañando con su luz dorada las ruinas de templos y columnas que, a pesar del paso de los siglos, seguían contando historias de grandeza. Pero en las mentes de los ciudadanos, aquellos mismos ideales que habían llevado a la ciudad a la cúspide de la civilización se desvanecían como un sueño lejano. Atenas ya no era el faro del mundo antiguo, la brillante polis que inspiraba a todas las naciones conocidas, sino una sombra de sí misma. La política se había convertido en un campo de lucha sin alma, y los valores que una vez definieron a la ciudad parecían haber sido reemplazados por el egoísmo y la desconfianza. Sin embargo, el aire de la ciudad estaba cambiando. La corriente subterránea de la sabiduría, que había sido alimentada por los sabios olvidados como Calístrato, comenzaba a elevarse lentamente a la superficie. Los discursos vacíos y las promesas de prosperidad sin fundamento se desvanecían, mientras los ciudadanos más reflexivos empezaban a buscar algo más profundo, algo que pudiera restaurar la dignidad y la justicia en su tierra. En un rincón apartado de Atenas, en el taller de un humilde artesano, se forjaba la chispa de ese despertar. Niketas, un joven escultor que había sido discípulo de Calístrato, trabajaba con las manos cubiertas de polvo mientras tallaba una figura de mármol. Pero no era cualquier figura. Era una representación de Dike, la diosa de la justicia, con los ojos cerrados y la balanza en sus manos, como si estuviera escuchando la verdad oculta en las profundidades de las almas humanas. Niketas había vivido toda su vida en la sombra de su maestro, pero su visión del mundo no había sido moldeada solo por las enseñanzas de Calístrato. Había aprendido a mirar más allá de las formas visibles, a descubrir las verdades que se ocultaban en el interior de cada ser. Sabía que la justicia no podía ser entendida solo a través de leyes y decretos. Era algo que nacía del corazón humano, algo que debía ser cultivado a través del autoconocimiento y la reflexión. El joven escultor pasó días y noches dando forma a la imagen de Dike, trabajando meticulosamente cada detalle con una devoción que solo los verdaderos artistas pueden comprender. No era una obra que buscaba el aplauso de las multitudes ni la gloria de los grandes mecenas. Su propósito era otro: crear una representación de la justicia que hablara directamente a la conciencia de quienes la miraran. Un día, mientras Niketas esculpía, un viejo amigo de la familia, Pericles, un comerciante de metales que había caído en desgracia debido a su participación en los negocios corruptos de la ciudad, se acercó al taller. Pericles observó en silencio la figura de Dike y luego se dirigió al escultor. «Niketas, ¿por qué has dedicado tantos días a una obra que quizás nadie valore?», preguntó Pericles, su voz cargada de cansancio. Niketas no levantó la vista de su trabajo, pero sus palabras fueron claras y firmes. «La justicia no es un concepto abstracto, Pericles. No es algo que podamos vender o comprar. Es una fuerza que vive dentro de nosotros, pero que solo puede manifestarse cuando nos comprometemos a buscarla en lo más profundo de nuestras almas. Mi obra no es para aquellos que buscan reconocimiento, sino para aquellos que aún creen que la verdad puede transformar nuestra ciudad». Pericles, al principio desconcertado, se quedó en silencio. No entendía completamente el significado de las palabras de Niketas, pero algo en su interior comenzó a despertar. Había pasado tanto tiempo persiguiendo el poder y la riqueza, que había olvidado lo que realmente significaba vivir con honor y virtud. La figura de Dike, con su rostro sereno y su balanza perfectamente equilibrada, parecía transmitirle un mensaje que no podía ignorar. En ese momento, Pericles decidió cambiar su camino. Abandonó sus negocios corruptos y comenzó a trabajar en la recuperación de la dignidad que había perdido. Aunque el camino era arduo y lleno de obstáculos, algo dentro de él se había despertado, algo que ni el oro ni el poder podían ofrecerle. A lo largo de los siguientes meses, la influencia de los sabios olvidados y los artistas como Niketas comenzó a expandirse de manera silenciosa,
pero profunda. Atenas, a pesar de sus dificultades, empezó a despertar a una nueva visión de la justicia y la virtud, una visión que no dependía de la política superficial ni de las promesas vacías de los oradores. Esta nueva forma de pensar, impulsada por el autoconocimiento y la reflexión, fue lo que permitió que la ciudad se levantara de sus ruinas, aunque no de manera inmediata. Los ciudadanos que se unieron a este despertar no eran los poderosos ni los ricos, sino los hombres y mujeres comunes que, como Nicetas, creían que el cambio debía comenzar en lo más profundo del ser humano. Poco a poco, las enseñanzas de los sabios olvidados comenzaron a filtrarse en la vida cotidiana de la ciudad. Aquellos que escuchaban su mensaje comenzaban a ver el mundo de manera diferente, a cuestionar las viejas formas de pensar y a buscar una vida más auténtica y justa. El despertar de Atenas no fue el resultado de una sola figura o de un único evento, sino de una serie de pequeños actos de resistencia, de reflexión y de búsqueda de la verdad. Y aunque los desafíos seguían siendo grandes, la chispa de la sabiduría, que había estado oculta durante tanto tiempo, comenzaba a iluminar nuevamente los caminos de la ciudad. A través de la figura de Dike, esculpida con tanto esfuerzo por Nicetas, los ciudadanos de Atenas pudieron recordar lo que realmente significaba vivir en justicia. Y, en ese recordatorio, encontraron la esperanza de que, aunque el camino fuera largo, la restauración de la grandeza de su ciudad era aún posible. Capítulo 15. El renacer de Atenas. La brisa del amanecer traía consigo el susurro de un cambio profundo. Atenas, la antigua polis que había sido el corazón palpitante del pensamiento y la civilización, despertaba lentamente de su letargo. Durante años, había estado atrapada en el ciclo de la corrupción y la decadencia, pero el renacimiento que se gestaba era silencioso, como una semilla plantada en la tierra fértil, lista para brotar en un árbol robusto. El sol se elevaba sobre las colinas, bañando la ciudad con una luz suave pero decidida, como si la misma Atenas comenzara a reconocer su potencial olvidado. En las calles, ya no resonaban las voces de los políticos que competían por el poder efímero. En su lugar, se escuchaban susurros de reflexión, de cambio interior, de un regreso a lo esencial, la justicia, la verdad, el autoconocimiento. Los ciudadanos, inspirados por las enseñanzas de los sabios olvidados, se estaban despojando de las máscaras que la ciudad les había impuesto durante tanto tiempo. Atenas ya no era solo una ciudad de discursos vacíos, sino un lugar donde el alma humana comenzaba a buscar la verdad en su forma más pura. La figura de Calístrato, el maestro que había guiado a los pocos que lo habían seguido, se había convertido en un símbolo. No en el sentido de una figura a adorar, sino en un faro que iluminaba el camino hacia la verdadera sabiduría. Su escuela, que antes era un refugio apartado, había comenzado a llenar las plazas de la ciudad con sus discípulos, hombres y mujeres que portaban en sus corazones la semilla de un nuevo pensamiento. Nicetas, el escultor, cuya figura de Dike había representado la nueva visión de la justicia, se encontraba en el centro de este renacer. Su obra, que inicialmente fue vista solo como un proyecto personal, había comenzado a influir profundamente en la conciencia colectiva. La figura de la diosa de la justicia, con su balanza equilibrada y su mirada serena, representaba lo que Atenas había olvidado, la importancia de la verdad interior como la base de cualquier sistema justo. En el ágora, un nuevo tipo de discurso comenzaba a tomar forma. Ya no eran los oradores ruidosos y grandilocuentes quienes ocupaban el espacio, sino aquellos que hablaban con calma, con una sabiduría que surgía del entendimiento de uno mismo. Los jóvenes atenienses, aquellos que antes se habían dejado llevar por las promesas vacías de los poderosos, ahora se reunían para escuchar y discutir ideas que trascendían lo material. La política, aunque no había desaparecido por completo, comenzaba a ser vista con un ojo más crítico, más consciente de sus limitaciones. El verdadero poder ya no residía en la acumulación de riquezas o en la manipulación de las multitudes, sino en la capacidad de cada individuo de tomar responsabilidad por su propia vida y por la justicia que deseaba ver en el mundo. Sin embargo, este renacimiento no fue fácil ni rápido. Las viejas estructuras de poder aún tenían una fuerte influencia, y no todos estaban dispuestos a aceptar los nuevos ideales. Los líderes políticos, que se veían amenazados por este despertar de conciencia, trataron de desacreditar a los sabios y a aquellos que seguían sus enseñanzas. Se les acusaba de ser soñadores, de no entender las realidades del mundo material y político. Pero a pesar de los intentos de silenciar sus voces, la semilla de la sabiduría no pudo ser apagada. Los días pasaron, y poco a poco, el cambio se hizo más evidente.
La ciudad comenzó a restaurar la justicia no solo en sus leyes, sino en las acciones cotidianas de sus habitantes. La antigua corrupción, que antes parecía endémica, fue reemplazada por un sentido de comunidad más fuerte, en el que cada individuo entendía que la prosperidad de Atenas dependía del bienestar colectivo. El autoconocimiento y la reflexión se convirtieron en las armas más poderosas contra la tiranía y la opresión, y Atenas, aunque diferente, comenzó a resurgir de las cenizas de su propio olvido. El último acto de este renacer fue un acontecimiento simbólico, pero cargado de significado. En el centro de la ciudad, cerca de la antigua Acrópolis, se erigió un monumento a la justicia, una estatua de Dike, la diosa de la justicia, cuyo rostro sereno reflejaba no solo la sabiduría, sino también la transformación interna que había tenido lugar. Era un recordatorio de que la verdadera grandeza de una ciudad no se encuentra en la conquista o en la gloria material, sino en su capacidad para vivir de acuerdo con principios de justicia, verdad y virtud. Y así, Atenas, la ciudad que había sido la cuna de la democracia, la filosofía y el arte, encontró un nuevo camino. No era el camino que muchos esperaban, ni el que los poderosos habían prometido, pero era un camino genuino, forjado por la conciencia colectiva de un pueblo que había aprendido a mirar dentro de sí mismo. Un camino que, aunque aún incierto y lleno de desafíos, estaba marcado por la esperanza de que la verdadera sabiduría puede renacer incluso de las épocas más oscuras. La voz de Calístrato, de Niquetas, de Filipa y de todos los que se habían levantado en resistencia, se convirtió en una melodía que resonó a través del tiempo. Y aunque los días de Atenas como la gran potencia política y militar del mundo podían haber pasado, su legado, en la forma de su sabiduría renovada, continuó iluminando el mundo, recordando a las generaciones futuras que la verdadera grandeza reside en el alma humana y en la búsqueda de la justicia interior. A ti, querido oyente, que has recorrido este viaje de reflexión y renacimiento con nosotros, te invitamos a continuar este camino. Que el eco de la justicia y la sabiduría resuene siempre en tu mente y corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal, donde las voces del pasado aún hablan en el presente. Comparte este conocimiento, y que la búsqueda de la verdad sea eterna. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la justicia y la sabiduría iluminen siempre tu camino. Hasta la próxima.